Buenas noches con todas, bienvenidas a nuestro día 20 del taller de oración por el esposo. Hoy vamos a orar por su actitud. A ver. Bueno, a nadie le gusta en verdad estar alrededor de una persona que tiene una mala actitud. Porque en verdad sabemos que en este mundo tendremos tribulación, lo dijo nuestro Señor. Y sabemos que la vida ya es lo suficientemente dura sin tener que oír a alguien que se queje todo el tiempo. Qué incómodo es una persona que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo, como dicen, se ahoga en un vaso de agua, que no ve el lado positivo ni bueno de nada, que incluso hasta tiene tendencia a reaccionar mal ante las buenas noticias. Busca todo lo malo. Hay muchas personas que son así. Y en verdad, muchas de estas personas suelen ser así porque tal vez nunca nadie les enseñó a disfrutar de la vida, que es hermosa. Y un hombre que está acostumbrado a estar enojado y sentirse desdichado todo el tiempo, va a ser esa su primera reacción ante cualquier situación, incluso en los buenos momentos o con las buenas noticias. Siempre como dicen, ¿no? Hay alguien que agua la fiesta, o hay alguien que todo lo ve queja, o que le ve tres, ¿cómo le dicen? No recuerdo muy bien la expresión, pero no ve, mejor dicho, a todo le encuentra algo malo. Y desgraciadamente esto fue moldeado desde que esta persona era niño. Por lo tanto, es probable que sea una respuesta aprendida, ¿no? Entonces, cuando las cosas, incluso estas personas, cuando las cosas maravillosas suceden, suelen encontrar algo por lo cual estar enojados. Pero permitir que el pasado controle el día de hoy realmente es una decisión propia. Entonces yo les pregunto, ¿tu esposo permite que el pasado lo controle el día de hoy? ¿Qué actitud tiene tu esposo? Si dejamos que el pasado nos controle, realmente jamás vamos a ser felices y tampoco van a ser felices aquellos que estén alrededor nuestro. Y nosotros realmente no queremos ni ser ese tipo de persona y tampoco vivir con alguien así. Como vemos aquí, este gatito dice, ¿no? Un día me divertí, fue horrible. Parece, bueno, esto realmente es un meme y parece, puede sonar gracioso o verse gracioso, pero muchas personas son así. Realmente no disfrutan de la vida. Tienen una actitud de queja, de pesar, de crítica, todo el tiempo. Y eso no les permite disfrutar de la vida realmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotras como esposas debemos hacer? La semana antepasada, porque la semana pasada se canceló el taller, pero la semana antepasada oramos por el pasado de nuestro esposo. Oramos para que él pueda soltar ese pasado y pueda caminar hacia el propósito que Dios tiene para su vida, para que pueda sanar ese niño interior, para que pueda sanar todas esas heridas que realmente hoy son las actitudes que se manifiestan en su personalidad. Entonces, nosotras, ¿qué tenemos que hacer como esposas? En general, cuando alguien tiene una mala actitud,
lo que nosotras debemos hacer es lo siguiente. Primero, orar por esta persona. Segundo, dejar de reaccionar a lo negativo y orar por ello. Orar también por nuestra reacción frente a la situación. Y orar para que un espíritu de gozo se levante dentro del corazón de esta persona. Realmente es maravilloso cuando empezamos a ver cambios visibles en las personas a causa de nuestras oraciones y también cómo nuestra reacción personal hacia ellas, hacia las personas o hacia las actitudes que tenían, realmente mejoran. Cuán poderosa es la oración. Entonces, realmente a veces nos puede tomar mucho tiempo dejar de reaccionar más que nada a lo negativo y orar por ello, pero realmente vale la pena. Vale la pena y vale la pena perseverar también en ello, no rendirnos. Si no vemos tal vez ninguna mejora o ningún cambio de actitud, debemos de continuar y no rendirnos y seguir orando y seguir pidiendo la impartición del Espíritu Santo. Porque, como dice la palabra, ¿no? Él nos ha, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es la que habita en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos paz, va a ser mucho más fácil llegar a ese gozo en el espíritu y a ese gozo maravilloso que solo nos puede hacer sentir nuestro amado Señor ante cualquier situación, para poder vivir la vida abundantemente como Él vino a enseñarnos, a darnos. Realmente, realmente es maravilloso cómo Él nos puede inundar de ese gozo inexplicable, sobre todo cuando estamos en adoración o alabanza. Y también algo que aprendí una vez es que el enemigo lo primero que nos roba es la paz y el gozo. Es lo primero que él entra a robarnos. Entonces no permitamos que esto suceda. Lourdes, ¿continúas? Gracias, Joanita. Bueno, entonces, continuando con la lección, lo que estaba hablando Joanita, tenemos que entender que una persona dura, enojada, sin perdonar, negativa, se puede poner así por varias razones. Se mantiene así por una voluntad terca que se niega a recibir el amor de Dios. ¿Por qué decimos esto, no? Porque la Biblia dice que tenemos para escoger lo que permitimos entrar en nuestro corazón, ¿no? Entonces, entendemos que la palabra misma nos dice que nosotros tenemos el poder para poder elegir lo que dejamos entrar en nuestros corazones, aquellas emociones que permitimos. Entonces, podemos escoger nosotros mismos si nos endurecemos o si no endurecemos nuestro corazón ante Dios, ante el amor de Dios. Quien tiene un corazón endurecido no escucha a Dios y se resiste a obedecer la palabra y hacer lo que el Espíritu Santo le dice. Recordemos que, por ejemplo, ¿no? Cuando todos los israelitas estaban saliendo de Egipto, hay un versículo en Éxodo que nos dice, ¿no? Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor le había dicho. Entonces vemos cómo el corazón de una persona se puede endurecer a tal punto
de no escuchar y no entender ninguna razón, ¿no? A pesar de que a Faraón se le dieron varias advertencias, como se dice, ¿no? Con las plagas. Dios mostró su poder ante él, le enseñó todo lo que él era capaz de hacer, pero aún así Faraón mantuvo su corazón endurecido y eso no le permitió conocer de Dios, no le permitió ver realmente el poder maravilloso de nuestro Dios. Asimismo es el corazón de nosotros cuando está endurecido, ¿no? Cuando no queremos escuchar la voz de Dios, porque Él nos habla todo el tiempo, con las cosas que Él deja que pasen, incluso con las pruebas que vienen a nuestra vida, Él está tratando de llamar nuestra atención, está tratando de hacer que nosotros accionemos y dejemos esa dureza para poder tener un corazón que esté dispuesto a servir a Dios y que esté dispuesto a escucharlo. Entonces vemos cómo el corazón de un hombre puede endurecerse, no solo no conociendo de Dios, sino también al que conoce, ¿no? Hay muchas personas que estando aún en la iglesia, escuchando prédicas, algunos que han conocido el poder de Dios, el amor de Dios, aún así, siendo líderes incluso, hemos podido tal vez en alguna vez de nuestra vida conocer a alguien que tenía un corazón endurecido, aún estando en la iglesia, ¿no? Aún siendo un predicador, ¿no? Y por ello mismo es como dice la palabra, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Vemos que muchas personas que están en la iglesia y conociendo de Dios, vemos que en sus vidas no están mostrando realmente el amor de Dios, ¿no? Que su comportamiento, las acciones que ellos toman, no son realmente acciones en las que Dios podría a ellos como se puede decir, podría aprobar esas acciones, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros mismos tenemos el poder, como se dice, de escoger qué actitud queremos tener, qué actitud vamos a tomar ante todas las circunstancias que nos puedan rodear. Eh, como dice acá Salmo 101:4, dice, alejaré de mí toda intención perversa, no tendrá cabida en mí la maldad. Entonces, nosotros vamos a elegir realmente si queremos recibir el amor de Dios o no, si permitimos que se levante dentro de nosotros una actitud de agradecimiento hacia Él o tal vez todo lo contrario, ¿no? Si en vez de eso tenemos una actitud de reclamo a Dios por las cosas que nos pasan o que nos pasaron en el pasado, ¿no? Miren lo que nos dice este Proverbios 28:14 también, que es muy lindo, que dice, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado cae en desgracia. El obstinado nos dice, ¿no? Nuevamente esa terquedad y ese endurecimiento que tienen algunas personas es una obstinación también, y esa obstinación en seguir manteniendo esa actitud, esa dureza en el corazón, hace que caigamos en desgracia, como dice ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a ser capaces de vivir nuestra vida según ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso que estamos hablando de los varones, ¿no? De los esposos? ¿Qué pasa si nuestro esposo tiene una mala actitud continuamente? Es decir, es algo que se repite todo el tiempo, ¿no? Porque obviamente el mal humor o el a veces accionar mal puede pasarnos a todos, incluso a las personas más tranquilas, que conocen de Dios y que tratan de llevar una vida apacible, incluso en algún momento que podamos tener algún enojo, que algo no nos guste, que podemos perder la paciencia, ¿no? Eso puede pasar, es humano, ¿no? Pero lo que es una mala actitud es algo que es constante y continuo, es decir, todo el tiempo, esta persona todo el tiempo tiene esa actitud ante todo. Y eso es lo que está mal, ¿no? Porque nosotros como personas podemos en algún momento caer en tener ira, ¿no? Hasta Jesús tuvo ira en un momento, como nos cuenta la palabra, pero eso sí es un sentimiento que debe ser pasajero, que no debe acompañarnos en todo momento. Entonces, nos dice que si tenemos a nuestro lado un esposo, un varón que tiene continuamente esta mala actitud, va a hacer que
hará de lo que es un matrimonio bueno, es decir, un matrimonio que comienza bien y con amor incluso, ¿no? Un amor que Dios bendice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos sometidos continuamente a una persona con mala actitud? Entonces, este matrimonio bueno, feliz, lleno de amor, puede convertirse en un matrimonio desdichado, un matrimonio tambaleante e intolerante. Porque claro, el estar continuamente en ese día a día de escuchar a una persona con actitud negativa, de alguien que tiene esa costumbre de contestar negativamente en cada momento, entonces va a afectar de todas maneras de forma adversa en el matrimonio, ¿no? Así nosotros no quejamos, pero eso es lo que va a pasar si esto continúa, ¿no? Tenemos que entender también que como mujeres es muy importante que escuchemos y que entendamos los sentimientos de nuestra pareja, de nuestro esposo, y que tratemos siempre, en primer lugar, de resolver nuestras diferencias de manera pacífica, hablando, ¿no? Si vemos que esta persona comienza a hablar ya de una manera enojada, ¿no? Nos contesta mal, entonces tratar de, como se dice, no respirar, hacer uno, dos, tres y intentar guardarnos tal vez una ira que podamos tener en ese momento por sentir que nos tratan así, ¿no? Tenemos que ser muy sabias en ese momento, saber cómo manejar estas situaciones. Como dice acá, resolver las cosas de manera pacífica. Y eso es algo que vamos a tener que practicar para no dejar justamente que la mala actitud del varón pueda ser, como nos dice acá, que nuestro matrimonio tambalee, ¿no? Nuestra oración es precisamente esa herramienta poderosa también que tenemos para pedir la ayuda divina en este momento, en ese momento, ¿no? Así que primero es, como le decía, la actitud con la que reaccionamos ante esta situación, ¿no? Cuando tenemos a nuestro lado una persona que tiene un mal carácter, que es una persona difícil de tratar, eh, número uno, ¿no? Como decía, la actitud que tenemos al interactuar con él, ¿no? Tenemos que ser muy sabias y tratar de entender también qué es lo que hay detrás de ese sentimiento, ¿no? Como estaba diciendo Joanita, muchos de esas personalidades se forman justamente en la niñez. Hay personas que llevan cargas muy fuertes de las que no logran zafar. Y obviamente cuando llegan a un matrimonio, llegamos con todas nuestras cosas, seguimos. Bueno, bueno, les estaba diciendo que, bueno, lo primero que tenemos que hacer si tenemos que lidiar con una persona que tiene un mal carácter y que está llena de ira, de un corazón duro, es tratar en primer lugar de tener una buena actitud de todas maneras, no responder de la misma manera ni ponerse como se puede decir, a ese mismo nivel de contestar mal, de enojarse muy rápidamente. Tenemos que ser sabias y tratar de entenderlos, por qué a veces accionan así, qué es lo que hay, como les decía, detrás, ¿no? Cada uno conoce bien cuáles son las cargas que los varones llevan desde hace muchos años, entonces hay que ayudarlos a poder manejarlo, ¿no? Manejar eso. Entonces, ese es el primer punto cuando estemos en esa situación, tratar de tener una buena actitud en todo momento y no caer en lo mismo, para no agrandar más este problema y que lleguemos a ya tener un matrimonio con muchos problemas, ¿no? Entonces, luego de ello, nuestro segundo paso sería, el más importante también, sería la oración, ¿no? Que como les decía, es una herramienta poderosa para pedir la ayuda divina en esos momentos de necesidad, ¿no? eh, Acudir a Dios como se puede decir, em, como lo más importante, porque sabemos que nosotras en nuestras fuerzas no vamos a cambiar esa situación, ¿no? O sea, aun cuando nosotros tomemos, como les decía, esa actitud pacífica y tratar de apaciguar las cosas, lo que tiene que cambiar es el corazón de la persona, y eso no lo vamos a poder hacer nosotras, ¿no? Por más amor que le demos a una persona que está herida, a una persona que lleva una carga, una cruz muy fuerte, no, esa persona no se va a sanar de la noche a la mañana. Por eso es que muchas veces caemos o deben conocer personas que caen en esas relaciones demasiado dependientes, porque justamente se juntan personas que tienen
demasiadas heridas en su alma, en su corazón, y piensan que tal vez amando a esta persona y ayudándole incondicionalmente van a hacer que esta persona cambie, van a hacer que olvide, como se puede decir, sus dolores pasados, los traumas que lleva, y poder hacer de este varón una persona mejor. Pero eso no pasa así, eso es una mentira que el mundo nos dice, ¿no? Nosotras en nuestras fuerzas, ni con todo el amor que podamos darles, vamos a poder ser capaces de cambiar y sanar su corazón. El único que tiene ese poder es Dios, ¿no? Así como a nosotras mismas nos viene en ese proceso de sanación, que creo que todas ya estamos en él, ¿no? Como poco a poco nos ha podido cambiar y poco a poco ha podido hacer que nosotras podamos sanar tantas heridas que hemos llevado desde jóvenes, desde niñas. Solamente Dios tiene el poder de hacerlo. Así que nuestra oración tiene que ser continua en estos casos. Acudir a Dios para que pueda Él darle un corazón de carne, como dice la palabra, en lugar de su corazón de piedra, y que poco a poco pueda ayudarnos a cambiar esa actitud de los varones. Bueno, y también como tercer punto sería que tomar también acciones prácticas para tratar de resolver los conflictos y fortalecer nuestra relación. Es decir, tampoco se trata de que estemos viendo todo momento quejándonos de todo lo malo que hace, ¿no? Es decir, no, es que él es malhumorado, es que él grita, es que él esto, todo. Y yo he escuchado eso, ¿no? O sea, si estamos inmersos en esa situación, muchas veces la mujer eh, pierde el enfoque de la oración, como que se cansa y lo primero que hacemos es quejarnos y decir, no, es que las cosas van mal porque mi esposo es así, es que él hace esto, él se porta mal, es que seríamos felices si él cambiara. Y tenemos que tratar de no caer en eso tampoco, ¿no? En la queja, en el decir, ay, ¿por qué me toca esa situación a mí, no? ¿Por qué tengo que pasar por estas cosas? Entendamos que nuestro amor debe estar por encima de todos los defectos que esa persona pueda tener, ¿no? Si amamos realmente a alguien, sabemos que queremos lo mejor para ellos, ¿no? Queremos verlos bien, queremos ver una persona feliz a nuestro lado. Entonces, tenemos que luchar, como se puede decir, por nuestra relación, por nuestro matrimonio. Si ya estamos con todos esos problemas encima, no abandonar, no cansarnos y pensar que tal vez el divorcio es la mejor opción para vivir tranquila, porque esa no es la solución, ¿no? Dios nos enseña que el matrimonio es sagrado, de que lo que Él bendice, el hombre no lo puede romper. Y por más dificultades que podamos tener en nuestra vida diaria, siempre hay que encontrar la manera de buscar una solución, como decía, uno en nuestra manera de ver cosas, en cómo accionamos a ello, y también en no abandonar nuestra comunión con Dios, ¿no? Porque no se trata solo de orar una vez, orar a veces cuando nos va mal, sino que para poder ver resultados en nuestras oraciones es una comunión continua, para poder ver cómo Dios va transformando nuestro hogar y nuestro matrimonio a su voluntad. Entonces, claro que obviamente nosotros, como decía, no podemos gobernar la voluntad del esposo, no lo podemos cambiar a él, pero podemos orar para que su voluntad se ponga en línea con la voluntad de Dios. Orar para que su corazón se vuelva puro, porque la Biblia misma, la palabra nos dice, nos promete que la persona de corazón puro verá a Dios, ¿no? Eso es lo que nos dice en Mateo, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces creo que a todos nosotros nos gustaría que nuestro esposo vea al Señor, ¿no? En algún momento, que tenga una buena actitud y alegría para su día a día. Siempre debemos orar para que el corazón de los varones esté lleno de alabanza, de agradecimiento, de gozo, ¿no? Porque la palabra dice, ¿no? Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Entonces veamos cómo es importante tener el corazón correcto ante Dios, cómo eso va a cambiar nuestro día a día, nuestra manera de vivir, cómo estamos en nuestro corazón con nosotros mismos y también con los demás. Entonces nosotros tenemos el poder de abrir las puertas del cielo con las oraciones hacia nuestro esposo. Y con esto no importa si el esposo es alguien que todavía no conoce de Dios, si es que él tal vez tiene una fe de principiante, ¿no?
o si ya es un hombre conocedor, ¿no? No hay nadie más calificada que una esposa para orar, para que el esposo tenga una buena relación con Dios. No, y tampoco importa en qué situación se encuentre él, ¿no? Si su problema es muy grave, si tal vez sea una persona que tiene muchas cargas con las que luchar, hasta los casos perdidos, como se dice, Dios siempre tiene una solución a ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es orar con fe y constantemente, aun cuando no haya cambios importantes de inmediato, ¿no? Es seguro, chicas, es muy seguro que nuestras oraciones van a ir suavizando a esta persona lentamente. Es un proceso, ¿no? Entendamos eso. Ningún cambio se da de la noche a la mañana, pero debemos sentirnos tranquilas que ninguna de nuestras lágrimas que tal vez estamos votando en estos momentos por nuestra situación, si es difícil, o cada oración que hacemos, ninguna de ellas va a ser en vano. Y por lo menos lo hermoso que nos regala Dios es que podemos esperar tranquilas, sabiendo que en algún momento esa situación va a cambiar, ¿no? Porque la misma palabra nos dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, no perdamos la fe, entendamos que, como le digo, es un proceso difícil porque para que una persona cambie y pueda dejar lo malo, tiene que tener una voluntad de arrepentirse, pero también de abrir los ojos y darse cuenta de qué es lo que está haciendo mal, de cuáles son aquellas cosas que debe dejar atrás para siempre, que tiene que sanar. Y eso es lo complicado de esto, ¿no? Porque eh, muchas veces Dios nos muestra exactamente cuáles son las heridas que debemos trabajar, pero es muy difícil para una persona, ¿cómo se puede decir?, sanar y tratar de olvidar, de perdonar, incluso a personas que nos pueden haber hecho daño, ¿no? Es muy difícil. Entonces entendamos que así como para nosotras mismas ha sido difícil este cambio, sé que todas, no es que de la noche a la mañana ya comenzamos a amar al Señor y vivimos agradecidas por todas sus promesas cumplidas, ¿no? Pues sabemos que nosotras al inicio también muchas veces decaímos, nos alejamos de Dios cuando las cosas no nos salían bien. Entonces debemos entender también si el esposo o el varón también comienza a hacer eso, ¿no? Porque es parte de un proceso. Nadie es perfecto y solo Dios sabe cuál es el tiempo exacto para cada persona, ¿no? Cuál es el tiempo que le va a tomar con cada uno de sus hijos para poder trabajar con él. Así que lo principal es que no se pierda la fe, que no perdamos nunca la oración y que no busquemos una salida fácil, que no nos contagiemos tampoco de esos sentimientos negativos, de ira, de enojo. Entendamos, como les decía, porque solo Dios conoce qué hay detrás del corazón de una persona y todo lo que pueda haber sufrido. Bueno, yo les cuento así como un testimonio pequeño de que lo que yo he visto en mi familia, ¿no? Por ejemplo, mi abuela es una persona que siempre fue muy malhumorada, tenía un carácter muy fuerte, gritaba demasiado, tenía mal genio con sus hijos, que eran mi papá y sus hermanos, porque ella vivía una situación difícil, ella tenía que cuidar a sus hijos sola, salir adelante, trabajar, tenerlos en casa porque el papá de ellos no vivía ahí. Entonces, todo esto la cargaba a ella con emociones negativas que hacían que se desquite con sus hijos. Entonces, eso es algo que ellos vivieron desde niños, que vieron a una mamá tal vez con mucha... Un momentito. Vieron una mamá con mucha ira, con una mala actitud en todo momento. Entonces, ¿qué hizo eso? Por ejemplo, en el caso de mi papá también, él comenzó a hacer igual. Cada vez que él tenía algún problema en su vida, yo siempre recuerdo que él tenía mala actitud, que él siempre contestaba mal a veces, ¿no? Entonces, yo entendía que eso era algo que él había aprendido desde niño, que con él fueron así, fueron duros, fueron duros con él. No había cariño, no había tal vez una comprensión que él necesitó en ese momento, sino lo que más vivió fueron gritos, fueron tal vez el contestarle mal. Entonces eso fue lo que aprendió porque simplemente no había nadie quien fuera suave con él, que tuviera paciencia. Entonces era una persona que no tenía nada de paciencia, mi papá, ¿no? Pero como les decía acá, nosotros escogemos
qué es lo que recibimos en nuestro corazón. Porque, por ejemplo, mi abuela también crió a mi hermana, porque mi papá desde muy joven tuvo una hija cuando él era aún adolescente. Entonces, como era demasiado joven para criarla, fue mi abuela la que, desde que mi hermana nació, estuvo con ella, desde que ella era una bebé. Y sin embargo, mi hermana es una de las personas más tranquilas que puedo conocer. Tiene siempre una actitud buena ante todos, no es de molestarse. Es muy, muy, muy difícil que ella pierda la paciencia con alguien. Claro que tiene su momento también, pero es algo que no pasa, no pasa casi nunca. No es de mal carácter. Más bien todo el mundo dice que es una persona súper alegre, que es muy dulce incluso. Y vemos cómo, a pesar de que los dos han sido creados por la misma persona y han tenido que vivir lo mismo, porque mi abuela con ella también era bastante dura, cuando hacía mal algo, la recriminaba, le gritaba, hasta le insultaba, pero aún así ella no escogió seguir lo mismo, no moldeó su carácter a lo que ella veía de su mamá, ¿no? Porque ella la considera su mamá a ella, porque nunca se quedó con su verdadera mamá. Eso me hizo ver a mí cómo nosotros tenemos también el poder de elegir qué es lo que queremos para nosotros. Si queremos seguir ese patrón o ese camino que nos enseñaron desde niños que sabemos que no está bien, o si elegimos más bien comprender a esa persona que tal vez en un momento nos habla mal, ¿no? En este caso la mamá, ¿no? La abuela, nuestra abuela. Mi hermana eligió comprenderla, tal vez entender por qué ella era así, por qué se comportaba así, y eso no hizo que ella se amargara. Más bien ahora ella es súper agradecida con ella, está con ella en todo momento. Ya mi abuela es bastante anciana, pero ella la considera su mamá. Está pendiente de ella en todo momento y como les digo, ella no tiene ese carácter. O sea, es un ejemplo que yo veo de que ella ha podido romper ese patrón y ser alguien diferente, tener un tipo de actitud diferente ante la niñez que ella vivió, ¿no? A lo que ella vio alrededor. Entonces, eso a mí me mostró que es como dice la palabra, nosotros tenemos también el poder de elegir qué es lo que queremos seguir. Esto lo tenemos que tener presente porque si somos nosotros en ese momento las que estamos viviendo esas situaciones, de tener a nuestro lado una persona así, entonces no nos contagiemos de eso, no sigamos lo mismo y sigamos esa cadena que tanto daño hace a la familia. Si no rompamos eso, pongámoslo en oración y dejemos que Dios sane el corazón de nosotros y de nuestros seres queridos, para que podamos vivir en una familia en armonía, en paz y siempre con la bendición de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo la lección el día de hoy. Vamos a pasar a la parte de la oración. Joanita, si nos ayuda. Gracias, amiga. Sí, vamos a hacer la oración. Realmente, muchas gracias, Lili, por esa lección. Sé que ha ministrado el corazón de muchas, el mío, como el mío, ¿no? El Señor me ha ministrado mucho con esta lección. Vamos a orar. Señor amado, llena hoy a mi esposo, digan el nombre de su esposo, con tu amor y tu paz. Señor, que haya tranquilidad, serenidad y un sentir de bienestar establecido en él, porque su vida está controlada por ti, Señor, en lugar de controlada por su carne. Ayúdalo, Padre Celestial, a caminar delante de ti en casa, con un corazón limpio y perfecto. Haz brillar sobre él la luz de tu Espíritu Santo y llénalo con tu amor. Oro, Señor, para que sea amable y paciente, no egoísta o que se irrite con facilidad. Ayúdalo, Señor, a disculparlo todo, a creerlo todo, a esperarlo todo y a soportarlo todo. Líbralo de la ira, de la intranquilidad, de la ansiedad, de las preocupaciones, de la confusión interna, de la contienda y la presión. Que no sea quebrantado por causa del dolor,
sino que pueda disfrutar de continuo la fiesta de un corazón contento. Dale un espíritu de gozo, Señor, y ayúdalo a no convertirse en un hombre viejo refunfuñón. Ayúdalo a no estar ansioso por nada, sino dar gracias en todo, para que pueda conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento, que pueda llegar hasta el punto de decir, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Le digo a mi esposo, digan el nombre de su esposo, le digo a mi esposo este día, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Te entregamos esta oración, Padre Altísimo, en el nombre poderoso de Jesús. Y a continuación les comparto estas herramientas de poder para durante toda esta semana seguir orando por la actitud de nuestro esposo. Filipenses 4 del 6 al 7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ezequiel 18:31 nos dice, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Proverbios 25:28 dice, como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. Primera de Corintios 13:2 dice, si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios, y poseo todo conocimiento, y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Salmo 104 nos dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Espero, amadas, que esta lección haya sido de bendición para cada una de ustedes. Voy a cerrar la reunión y espero que tengan una semana bendecida, que este tiempo de Pascua realmente sea un tiempo de reflexión en familia, en amor, para que entendamos realmente por qué nuestro amado murió en la cruz por nosotros. Que tengan buenas noches. Gracias, Jonita. Bendiciones con todos.